víctimas del accidente de tránsito que registró el pasado mes de diciembre en la carrera 19 con calle 21. ¿Cómo avanza ese proceso? ¿Qué final tiene? Buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias a todos. Es en la carrera 29. Pues sí, efectivamente se desarrollaron las audiencias que corresponden respecto de este proceso. Se llevaron en conocimiento en el juzgado promiscuo del circuito de Paz de Ariporo. Dentro del desarrollo del procedimiento, inicialmente la defensa del procesado intentó buscar un principio de oportunidad con la finalidad de que no se sancionara bajo ningún precepto a su cliente, es decir, al imputado en su momento. Conociendo esta situación, los familiares de las víctimas, en el mes de marzo aproximadamente, consultan con nuestra firma, contratan nuestros servicios y nosotros le informamos que en efecto no era obligación aceptar un principio de oportunidad dentro de este tipo de procesos, que era posible buscar una condena si lo que se buscaba por parte de las víctimas era justicia pronta y acorde a la normativa. Pues ese fue inicialmente el compromiso que nosotros asumimos cuando representamos las víctimas dentro del proceso. Así fue. Después de múltiples oficios que remitimos al juzgado promiscuo del circuito de Paz de Ariporo y una posterior acción constitucional, el juzgado de manera célere, y hay que aclarar esta particular situación, el juzgado se apersonó del tema, fijó las fechas de las audiencias de manera continua, concentrada realmente, y cuando nos opusimos al inicio de la audiencia de formulación de acusación, al desarrollo de un principio de oportunidad, se suspende la diligencia y nosotros manifestamos ahí que de la única forma que podía terminarse anticipadamente el proceso era bajo la figura o de la aceptación de cargo o de un preacuerdo. Y en efecto la defensa de este ciudadano pues entra en conversaciones legales con la Fiscalía General de la Nación y llegan al correspondiente preacuerdo que dio como máximo, dentro de los límites permitidos por la ley, la suma de 48 meses de prisión, aunado a ello las penas accesorias, es decir, específicamente la prohibición de conducción de vehículos automotores por un lapso de 4 años también. Adicionalmente a eso, estas penas comportan unas multas que van directamente al Estado y que osciló aproximadamente en 40 millones de pesos aproximadamente. En el desarrollo de la diligencia que se surtió el día de ayer, que fue la verificación del preacuerdo, en efecto se avaló en atención a que estaba dentro de los parámetros establecidos por la ley y para el día 11 de julio se dicta la correspondiente sentencia que atendiendo el principio de celeridad se colocó en una fecha próxima y atendiendo a ese mismo principio y atendiendo a que se encuentra ajustado a la normativa, no se considera apelar la determinación en atención a que se ajusta a los parámetros y sería una situación dilatoria para los posteriores intereses de las víctimas que ahora sí quedarían pendientes de obtener una reparación integral, porque es del caso manifestar expresamente que estos ciudadanos no estaban interesados en recibir ninguna suma de dinero en atención a esos fallecimientos. Caso contrario, en su momento siempre fueron claros en manifestar de que en este momento buscaban era justicia, pronta justicia, que entre otras cosas también se ha logrado tener conocimiento que algunos de ellos están un poco inconformes, pero sentimentalmente hablando, es decir, jurídicamente está dentro de los parámetros legales y así lo establece la norma, pero obviamente tienen un sinsabor de que sí existió justicia, sí hubo justicia,
pero no la que pues ellos esperaban o ellos consideran viable. Entonces eso es de respetar, pero son las políticas criminales que el Estado ha establecido dentro de las normas, y pues realmente desde que se ajuste a la normativa pues hay que aceptarlo, porque estamos sometidos, tanto los jueces como los funcionarios y nosotros, que también hacemos parte de la justicia, pues estamos sometidos al imperio de la ley, y realmente hemos obtenido un pronto fallo que de repente no es el esperado por las víctimas, porque se consideraba que, atendiendo a las circunstancias en que ocurrieron los hechos, pues era factible que se impusiera una medida en el centro carcelario, pero la norma no lo contempla de esa forma. Hay una pronta justicia. Fíjese que los hechos acontecieron el 15 de diciembre y estamos a medio año, y ya estamos próximos a la lectura de la sentencia condenatoria dentro del marco normativo, es decir, el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal establece unos tiempos, y hoy estamos dentro de esos tiempos. Ahora bien, en horas de la mañana me formularon una pregunta donde me hablaban sobre un caso que también había sufrido unos padres de esta víctima con otro hijo en el año 2013, y figúrese que en aquel hecho donde también falleció un hijo de estos ciudadanos, hasta este momento es que formulan la imputación. Es decir, en aras de esa pronta justicia es que también es necesario que la política criminal esté dentro de la justicia premial, que así se le denomina, y que los procesos terminen con justicia dentro de un corto tiempo, y las familias descansen porque el responsable de la ocurrencia del suceso fue condenado. Doctor Zampayo, dos preguntas. La primera, a raíz de ese desazón que hay en la familia, ¿no hay un recurso digamos, de rechazo, de apelación a ese fallo? Y dos, ¿en qué incidió el que se hiciera como un intento de preacuerdo al comienzo de este caso, en el final del fallo de todo este proceso? Bueno, para la primera pregunta sí es posible sustentar un recurso, pero como bien lo dije inicialmente, el recurso puede ser dilatorio, o sea, podemos estar a expensas de otro fallo que realmente confirmará el primero. Por eso es que yo manifiesto que probablemente puede ser dilatorio, y por eso pues considero que no es necesario, porque ahorita vamos en búsqueda de la segunda parte que la misma ley establece en el artículo 102 al 108, que tiene que ver con el tema de la reparación integral, que es la segunda etapa, que es la parte civil dentro del proceso penal. Esa es la segunda etapa, y ahorita considero viable, y esa es la asesoría que he venido brindándoles a los familiares de las víctimas, y es que ya vamos a enfocarnos al aspecto meramente civil de la reparación integral. Sin embargo, a raíz de la pregunta que acabas de formular, pues yo considero viable reunirme nuevamente, aunque ayer lo hice con las familias previo a la audiencia. Me reuní con ellos, les expliqué la situación, pero si alguno tiene la voluntad o el deseo de que apelemos la determinación, pues lo haremos bajo los criterios normativos que logremos establecer, y de lo contrario pues nos mantendremos dentro de los parámetros que ya se ha venido estableciendo. La segunda pregunta, creo que de pronto hay un error en la formulación, en atención a que inicialmente no era un preacuerdo, inicialmente ellos querían era suscribir un principio de oportunidad. ¿Y en qué consiste el principio de oportunidad? En que la Fiscalía General de la Nación hace, como conocemos, una de las leyes borrón y cuenta nueva, es decir, cometió un error este ciudadano, démosle la oportunidad de que vuelva a incorporarse a la vida civil como si nada hubiese pasado, indemniza a las víctimas y queda como si no hubiese acontecido absolutamente nada.
En eso consiste el principio de oportunidad. Pero ahí consideramos, y también consideraron las víctimas, que no se estaba cumpliendo con el aspecto específico de la justicia, que es lo que inicialmente se busca. Es justicia, es que se aclare el evento, es decir, aceptó la comisión de la conducta, le impusieron una condena, le impusieron una multa y pues también le impusieron una pena accesoria, que es la de la prohibición de conducción de los vehículos automotores. Doctor, ¿ese fallo condenatorio es intramural o hay forma de que haya opción de mejor, de que sea casa por cárcel? En atención al quantum punitivo que le colocaron, que fueron de 48 meses, es susceptible de un subrogado, es decir, la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Entonces es susceptible de un subrogado, aún no le han otorgado el subrogado, ya eso está en cabeza del juez, si le concede el subrogado o no se lo concede. Eso ya está en cabeza del juez. En este momento nosotros estamos o buscamos normativamente si la pena de 48 meses se ajustaba inclusive al tipo penal que se le endilgó. Ahora, si no se hubiese hecho un preacuerdo y este ciudadano acepta cargos en la oportunidad procesal, también estaba llamado a una pena próxima a la de 48 meses o inferior. Es decir, que está dentro de los parámetros legales, así lo contempla la norma, y pues realmente, como les decía antes, estamos sometidos al imperio de la ley y estos aspectos son de política criminal, del Estado, que es el que regula, por intermedio del Congreso de la República, las normas que regulan la conducta humana. Estamos sometidos a ese aspecto específico y por eso, pues, eso es lo que tengo hoy por manifestarles. Doctor, en estos casos, la parte laboral de la persona sobre la cual pesa el fallo, ¿qué tipo de implicaciones tiene? ¿Pierde el trabajo? ¿Queda ausente? ¿Cuál es la implicación ahí en la parte laboral? Claro, con la condena hay unas penas accesorias, ¿sí? Y estas penas accesorias son inexorablemente las prohibición de contratar con el Estado, pérdida del empleo y todos estos aspectos parecidos hasta el tiempo en que demore la condena. Doctor Zampayo, es decir, el victimario todavía tiene la viabilidad de que esa pena de 4 años sea reducida, a pesar de que la familia dice que es algo muy poco, pues, para haberle ocasionado la muerte a estas dos mujeres. Y segunda pregunta, ¿se tuvo en cuenta también el testimonio de la otra mujer, la otra persona que también resultó herida aquel 15 de diciembre? Correcto. Para la primera pregunta no hay ninguna rebaja, está en 48 meses y eso es lo que se planteó dentro de la correspondiente audiencia. Ya eso está establecido, el juez no puede moverse diferente a lo que ya se estableció entre Fiscalía y Defensa, y desde que esté dentro del marco normativo nosotros tenemos que asumirlo. No va a haber ningún tipo de rebaja, no va a haber ninguna situación diferente inferior a la que ya se planteó. Y en el otro aspecto al que usted hace referencia, la otra persona que también sufrió lesiones en este asunto, pues decidió, y así lo manifestó su representación judicial, someterse a ese principio de oportunidad dentro de los parámetros que también establece la ley, que es el artículo 323 de la norma procesal penal, y así ya ellos, dentro de todas sus facultades y dentro de el querer, pues van a someterse a ese principio de oportunidad en favor de ese victimario, como lo llamaste, y ya es la ley también y el Estado, por intermedio de quienes administran justicia, en este caso va a ser un juez de control de garantías el que manifestará si le otorga el principio de oportunidad, o el juez de conocimiento si solicitan la preclusión por indemnización o cualquier otra figura jurídica que sea favorable para los intereses del procesado. Ya eso es una situación de otro resorte. Nosotros no representamos a esa tercera joven que afortunadamente quedó con vida, y ya eso queda en la esfera de aquel profesional y de ella
tomar las determinaciones que en derecho considere. Doctor Zampayo, el haber adelantado el proceso en Paz de Ariporo, en un juzgado, ¿le dio mayor celeridad que haberlo hecho aquí en Yopal? Indiscutiblemente. Indiscutiblemente, el juzgado promiscuo del circuito de Paz de Ariporo, al conocer esta causa, fijó la fecha casi que inmediatamente y las posteriores fechas fueron citadas con la debida diligencia y con la celeridad que ameritan estos casos. Ojalá que todos los procesos logren esclarecerse dentro de esos términos en que se logró esclarecer este. Es que estar en el tiempo 10 años, 5 años, como lo hemos visto, en un proceso judicial sin saber si esta persona la condenan o no la condenan o prescribe el proceso, eso también es una tortura para los familiares de las víctimas. Entonces hay que mirarlo desde varios puntos de vista. La justicia, no en Yopal, sino a nivel nacional, ha venido teniendo una mora, y es porque hay un crecimiento exponencial de ciudadanos y hay mucha falta de pedagogía, porque los delitos no se evitan bajo ningún precepto teniendo más cárceles. Los delitos no se evitan teniendo más cárceles, los delitos se evitan es con pedagogía. Y creo que iniciamos desde nuestros hogares a educar a nuestros hijos. No estoy en una clase diferente, ni estoy haciendo tampoco alusión a que somos ciudadanos súper ejemplares, pero lo cierto es que sí trato de hacerlo en mi casa, trato de hacerlo como persona, y por eso me atrevo a decirlo. Eso es pedagógico y no se resuelve con cárceles. Se resuelve con pedagogía, se resuelve con institucionalidad, se resuelven con los recursos necesarios, se resuelven con los juzgados necesarios atendiendo a la población, y se resuelve prestándole atención a una política criminal que necesita el Estado. Doctor Zampayo, usted ha tocado un tema bastante importante y es el tema de pedagogía. Y si nos detenemos un poco, 2 funcionarios de esa misma entidad de salud sufrieron accidentes de tránsito en el segundo presunto estado de alicoramiento. ¿Hay alguna decisión del juez en solicitar a esas entidades que se trabaje más en el tema de buscar que esos funcionarios conozcan, se concienticen y eviten tomar o combinar la conducción con licor? Como aspecto personal, estoy completamente de acuerdo con la postura. No quiero hacer juicios de reproche con la administración, ni tampoco tengo ningún tipo de conflicto con ninguno de los funcionarios en absoluto, y eso quiero dejarlo claro. Pero sí comparto la situación, porque si usted es funcionario, usted es periodista, usted es abogado, usted es juez, fiscal, que usted representa una institución, usted representa una profesión, usted representa inicialmente a los ciudadanos. Por eso es que considero que uno sí debe dar ejemplo, por eso lo considero. A mutuo propio lo digo, por eso lo considero. Ahora, que tengan que hacer ese tipo de pedagogía, indiscutiblemente hay que hacerlo. Inclusive nosotros también somos representantes judiciales del segundo caso, representantes judiciales de las víctimas dentro del segundo caso, y ahí hubo una omisión por parte de los funcionarios que representan la institucionalidad, y fue organizar el tema específico del croquis y organizar todas las situaciones preliminares dentro de ese proceso. Entonces, ¿cómo entra la Fiscalía a hacer la investigación dentro del asunto si no les dan las herramientas de los elementos materiales probatorios? Por eso, ahí está el proceso, no se ha imputado cargo, no se ha hecho la individualización plena y no se han recogido los elementos materiales probatorios suficientes para poder llevarlo ante un juez de control de garantía y que le imputen cargo. Al segundo caso que usted llama la atención. Nosotros conocimos del proceso hace una semana y estamos tratando
de organizar esos elementos que hacen falta porque hubo testigos dentro del hecho y todavía no se han recaudado. Lo estamos haciendo nosotros para que por lo menos haya una pronta justicia dentro de lo que usted está manifestando. En términos generales, sí considero que el tema es pedagógico y también es de parte, también los ciudadanos debemos poner de nuestra parte, y si no estoy diciendo que no se comparta, no estoy diciendo que pues, el que quiera ingerir bebidas embriagantes que los ingiera, pero que tenga la precaución de no tomar un volante posterior a la ingesta de alcohol, porque está científicamente comprobado que se pierden parte de los sentidos cuando se conduce un vehículo en estado de embriaguez, y eso ya está completamente comprobado por la ciencia. Eso es lo que tengo por manifestar. Precisamente, doctor, de lo que usted ha mencionado, y pues a raíz del conocimiento de esta condena para esta persona, ¿qué decirle a esa sociedad que de una u otra forma reprocha 48 meses de prisión para una persona que de una u otra forma asesinó a 2 mujeres, dejó a niños huérfanos, a una familia viviendo un dolor, y al parecer la justicia no le dio como importancia a toda la situación de la trazabilidad que se dio en este accidente? Pues realmente esa es la sensación que hay, ¿sí? Es la sensación, y es respetable que cada uno tenga esa posición máxima si eres víctima de uno de estos hechos. Obviamente comparto el dolor, comparto indiscutiblemente, como si fuera propio, el aspecto y el sentimiento, pero como inicialmente te decía, estamos sometidos al imperio de la ley, ¿sí? Y desde que esté dentro del marco normativo es válido, y desde que estemos en el marco normativo, un juez de la República no puede salirse de esos extremos que la misma ley establece. Entonces, eso como primera medida para el aspecto jurídico. Para el aspecto social al que hace referencia, pues lo que tengo por decirle a los ciudadanos es que, como bien ya también lo manifesté, no incurran en ingesta de alcohol y conducir vehículos. Socialmente es eso, y cada uno debe ser consciente de estos aspectos. Yo, a raíz de muchas situaciones, no ingiero licor, y yo no sé si va al caso, porque dirán el moralista o el perfecto, pero no es así. Me di cuenta que no debemos estar en eso. No se gana nada estando en eso. Se puede compartir sin ingesta, y usted puede conducir su vehículo si no ingiere licor. Listo, muchas gracias.